en nuestro organismo era más primitivo. Pero en realidad esos son los efectos que no son tan, digamos, evidentes, pero sí se toman en cuenta. Son secretadas en las células parafoliculares o células C, que están dentro de ¿qué glándula? De la glándula tiroidea, ¿no? Y los niveles elevados de calcio son los que estimulan la calcitonina. En este caso sí, el calcio elevado estimula la calcitonina. Entonces este es un sistema de retroalimentación positiva. Calcio elevado, calcitonina. ¿Para qué? Para que baje el calcio. En cambio el otro es calcio bajo, sube la PTH para que eleve el calcio. O sea, esta es la retroalimentación negativa. El otro, cuando suben los dos, es retroalimentación positiva. ¿Ya? No se olviden, la retroalimentación, que es un mecanismo de regulación básico para que ustedes comprendan más adelante lo que sucede cuando falla una glándula. Y esta es la respuesta hormonal a la ingesta de calcio, ¿no? Miren, los alimentos con calcio, ¿no? Aumenta la secreción de gastrina, secretina, colecistoquinina, y esto aumenta la secreción de calcitonina, y esto evita, ¿qué cosa? La hipercalcemia, ¿no? Porque los alimentos provocan hipercalcemia. Pero ¿quién bloquea la hipercalcemia? La calcitonina. Es la calcitonina la que sale en respuesta al exceso de calcio. Esto es retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. ¿De acuerdo? Con respecto al fósforo, ya ustedes saben la importancia que tiene el fósforo, ¿no? En el metabolismo de carbohidratos. Recuerden lo que pasa cuando una sustancia no se fosforila. La glucosa no se fosforila. Cuando no se fosforila el glicerol, ¿no es cierto? O sea, vean la importancia que tiene el fósforo en el metabolismo. Sin embargo, todo está, la mayor parte del fósforo está en el hueso. 10% del músculo esquelético y 10% de células o plasma, bajo forma esta sustancia. También está en los fosfolípidos de membrana. Es un principal tampón intracelular. Ya con el doctor Mesa van a ver cómo es que el organismo logra perfectamente corregir el pH de la sangre con los famosos tampones, ¿no? El exceso de base, el bicarbonato, ¿no? El tampón fosfato. Son datos importantes para comprender más adelante qué es lo que pasa a una persona cuando esté en acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, etc. Por diferentes situaciones. Son almacenadores y liberadores de energía, como el ATP, ¿no? Y la fosfocreatina, que es una forma como se moviliza más de energía a nivel muscular. Es esencial el metabolismo de hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Y se absorbe en forma inorgánica a nivel del ayuno, en forma pasiva como activa, dependiendo de la vitamina D. El calcitriol también estimula la absorción de fósforo. Mantiene la integridad celular, posibilitando la contracción muscular, las funciones neurológicas, la secreción hormonal y la división celular, y su concentración varía entre estos valores, ¿no? Siempre la forma libre, acá, y la forma combinada. En este caso, la mayor parte está como fosfanilo orgánico libre. ¿Okay? Eso también es importante recordar. Y en cuanto al magnesio, ¿no? Este es esencial en un gran número de procesos enzimáticos. Recuerden nomás, la hexoquinasa tiene como catión activador el magnesio, ¿no? Eso es el primer paso de la glicólisis, ¿no? El magnesio felizmente está en todas partes, en todo lo verde está el magnesio, ¿no? Entonces, por eso la combinación, no de la cantidad, sino de los colores de los alimentos, ¿no? Eso también nos da una facilidad para combinar nutrientes, ¿no? Entonces, por eso desde pequeño le dicen, combina color, ¿no? Color, olor, sabor tiene que variar para que el niño se vaya acostumbrando a las diferentes variables. Ustedes saben que desde pequeños a veces no quieren comer una comida, ¿no? O sea, un alimento, ¿no? Entonces, pero el ser humano es un ser humano que se adapta siempre y cuando le insista. Porque a veces el padre o la madre no insisten que coma la quinoa, por ejemplo, y nunca le dan quinoa. Y ese niño llega a ser adulto y no le gusta la quinoa porque no le dieron la quinoa, ¿no? Solo cuando se casa la quinoa le da a la mujer, ahí sí lo come, ¿no? Pero la idea es formar esa conducta alimentaria cuando es ya pequeño, ¿no? Entonces, este es un cofactor de diferentes reacciones enzimáticas, ¿no? Su distribución es no uniforme, ¿no? Y, como les señalaba, se localiza la mayor parte en el hueso. Esta es la ingestión diaria. El 30% del magnesio en sangre está ligado a las proteínas, el restante de forma ionizada.
y se absorbe en el ilium. 5% de magnesio se elimina por la orina. ¿De acuerdo? El magnesio es importante. Como cualquier nutriente, el exceso puede causar daño. Como cualquier nutriente. Recuerda, el concepto de nutriente es cualquier sustancia cuyo exceso o defecto causa daño, causa enfermedad. Ustedes pongan el ejemplo que quieran. El exceso causa enfermedad y el defecto también. Ese es el nutriente. Entonces, el riñón es el órgano que regula, ¿no?, su excreción, especialmente a nivel del asa de Engle. También la PTH y la vitamina D, ¿no?, son los que aumentan la reabsorción de magnesio, ¿no?, aparte de la depresión del líquido extracelular y la misma hipocalcemia, ¿no?, la expansión del líquido extravascular, los vasodilatadores renales, la hiperglucemia, la hipercalcemia, los diuréticos, la diuresis osmótica la disminuyen. Entonces, el magnesio es, digamos, bien coordinada en su absorción, en su transporte, ¿no? Ahí no hay problema, es bien difícil que haya deficiencia de magnesio. Bien, entonces, en la parte de calcio, fósforo, magnesio, esos son los ejemplos de macrominerales. A partir de acá vienen los microminerales. Estos microminerales son llamados también oligoelementos. También se les llama así. Se les llama elementos ápice. ¿Ok? Entonces, estos son, se les llama también elementos traza. Tiene varios nombres, pero todos ellos implican un consumo menor a 100 miligramos al día. Y uno de los más representativos es el hierro. Y quizás sea uno de los metales que ustedes tengan que tener mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque la anemia ferropénica es un problema de salud pública en el país. Creo que se lo mencioné, que más del 50% de niños menores de 5 años tienen anemia ferropénica. Entonces uno tiene que saber exactamente de qué se trata el hierro. Usted ya sabe muchos efectos que tiene el hierro, ¿no? Este es su contenido en el adulto, esta es su ingestión diaria, y cómo participa en el transporte del oxígeno y del monóxido de carbono, del CO2, ¿no? Unido fuertemente a las proteínas, evita efectos dañinos. ¿Por qué? Porque el hierro es preferible que esté unido a proteínas y no circule tan libre, porque tiene efectos redox. Y toda sustancia que tiene efectos redox produce radicales libres, y los radicales libres dañan membrana celular, dañan endotelio. Entonces, parte activa de enzimas de la respiración celular. Ustedes ya han visto las citocromos, todas ellas tienen hierro. Si no hay hierro, hay una deficiente función de la cadena respiratoria, ¿no? En la función inmunológica, en la función cognitiva, como vamos a ver, si es necesario para la función cerebral normal en todas las edades. Los niños que tienen anemia ferropénica menores de 2 años pueden tener retardo psicomotor si no consumen hierro, para que vean la importancia en el desarrollo cognitivo. Participando de la síntesis de neurotransmisores y quizás de mielina, que sucede hasta los 3 años, cuando se forma el 80% del cerebro. Entonces, todos esos aspectos nos hacen recordar al hierro. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno habla de hierro, ¿no?, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de hierro. El hierro hemínico, que está dentro del grupo hemo, que es de origen animal, y el hierro no hemínico. 2 tipos de hierro. El hierro no hemínico y el hierro hemínico. Este hierro no hemínico, ¿de dónde viene? Del origen vegetal, de los alimentos de origen vegetal, el no hemínico. Y el hierro hemínico viene de los alimentos de origen animal. Por ejemplo, la sangrecita, el hígado, ¿no?, el corazón, todos somos ricos en hierro. Ustedes ven que tiene algo negruzco el aspecto de estos órganos, ¿no es cierto? Por su alto contenido de grupo hemo, o sea, con hierro hemínico. Este hierro hemínico que viene de origen animal se absorbe con facilidad. Por eso que una de las estrategias es ofrecer alimentos que tengan hierro hemínico. Lo que pasa es que tiene mayor costo que el hierro no hemínico. Entonces, este hierro hemínico, que está dentro del grupo hemo, se absorbe por una proteína que transporta grupo hemo, ¿no es cierto? Y este grupo hemo se incorpora, se convierte en protoporfirina y libera hierro. Y el hierro sale a ser transportado por la transferrina. O sea, acá hay una facilidad para transportarse y absorberse el hierro, cuando viene el hierro de origen hemínico, de origen animal. En cambio, el hierro no hemínico, que es el que más consumimos, ¿no? El hierro no hemínico, recuerden que está en todo lo negro y verde.
¿okay? Por ejemplo, está en la espinaca, en el frijol negro, en la lenteja, todo lo negro. No hay que ser racistas ahí, ¿no? Entonces, también en la parte negra del pescado, ¿no? Esa parte justo que a los niños no les gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes lo prueban y tiene sabor pues a metal, ¿no? Un poquito metálico, ¿no? Entonces, eso es por su alto contenido de minerales. Tiene calcio, hierro, zinc, hierro, ¿no? Entonces, todos estos que son del grupo vegetal, sí, estos tienen cierta dificultad para absorberse. Por eso que requiere generalmente un pH ácido o algunas proteasas que hidrolizan y que facilitan la conversión del hierro en forma ferrosa por una reductasa en el borde del cepillo, porque eso permite al transportador de metales divalentes incorporar hierro dentro del enterocito. Este es el transportador de metales divalentes que incorpora hierro. Entonces, esto se ve dificultado porque hay agentes que facilitan la absorción de hierro no hemínico, pero también hay agentes que inhiben la absorción del hierro. Eso lo vamos a hacer en un cuadro más adelante, pero acá les adelanto un poco. Consumir carne favorece la absorción del hierro no hemínico. Cuando el medio es ácido, naranjadas, limonadas, todo lo ácido favorece que el hierro no hemínico se absorba. Por eso es un error que después de un plato de lenteja, donde hay alto contenido de hierro no hemínico, tomar una taza de anís para que no le caiga mal el estómago. Porque eso tiene taninas, ¿de acuerdo? Y eso lo lean ustedes ahí en el cafetín, creo, ¿no? O té, ¿no? Cuando debería ser naranjada, carambola, maracuyá, toda tanta fruta que hay acá en el país, ¿no? Entonces, todo eso favorece la absorción del hierro no hemínico, ¿no? Y los que inhiben, ya les mencioné, el ácido fítico, las taninas, ¿no? El ácido fítico también en cierto contenido está en las menestras, los polifenoles, o cuando el pH está más alcalino, ¿no? Tanto antiácido a veces, ¿no? Me duele, estoy con acidez, tomo un antiácido. Y eso no es pues solamente tomar, sino conocer la fisiología. Uno toma el antiácido, en primer lugar está bloqueando la absorción de digestión de proteínas. Porque recuerden que el ácido clorhídrico desnaturaliza la proteína en su primera fase, en la fase gástrica. Entonces, y ahora estamos viendo con respecto al hierro. Este hierro, entonces, tiene dos mecanismos de absorción. Uno para el hierro hemínico y otro para el hierro no hemínico. El que es mucho más fácil es el hierro hemínico, de origen animal. Al final, ¿no? Gracias a la efaestina, ¿no? Es que ese hierro, ¿no? Puede salir hacia la circulación por medio de la ferroportina, que es la otra proteína que saca hierro. El transportador de metales divalentes penetra hierro y la ferroportina saca hierro. Esas son dos sustancias que tienen que ver con el transporte del hierro hacia afuera o hacia adentro a nivel celular en general. Especialmente el enterocito, el macrófago, el hepatocito tienen este sistema de transporte. Entonces, la ferroportina sale y el hierro se une a la transferrina. ¿De acuerdo? En el cuadro siguiente, acá ven más claro qué factores favorecen la absorción del hierro. Acá tenemos los factores exógenos, el ácido ascórbico, el ácido cítrico, la fructosa, algunos aminoácidos y el hierro ferroso. ¿Cuáles son los factores endógenos? El ácido clorhídrico, las enzimas proteolíticas y el incremento de las necesidades de hierro. Ahora lo vamos a ver por qué. O sea, si mi cuerpo está necesitado de hierro, se facilita la absorción del hierro, la utilización del hierro. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿no? Pero eso es importante. Por eso es que, ojo, yo doy un mineral, una vitamina a un cuerpo que está normal en vitaminas, normal en minerales, ese individuo no va a sentir nada. Pero si le doy mineral a una persona que tiene deficiencia de ese mineral, esa persona puede sentir alguna manifestación de mejoría. Pero no todos responden igual, porque no todos tienen deficiencia. Por ejemplo, en el caso del zinc, vamos a ver que tiene que ver con el crecimiento. Claro, si yo le doy zinc a un niño, le puede hacer crecer. Pero puede hacer crecer a niño que tiene deficiencia de zinc, que no se está alimentando. Pero no por eso le voy a dar zinc a todo el mundo para que mida 1,85 m y sean buenos arqueros, como tienen muchos papás, ¿no? Entonces, de eso no se trata. Entonces, el cuerpo responde de acuerdo a sus necesidades. Un cuerpo sano. Estamos hablando de un cuerpo sano, porque otra historia es la del cuerpo enfermo. Miren, factores que disminuyen la absorción del hierro, oxalato, en todas las bebidas oscuras, ¿no? Las Coca-Colas clásicamente, ¿no?
las taninas en el té, los fitatos en las menestras, carbonato, fosfato, fibra. A veces exceden de fibras, ¿no? Especialmente las damas, ahora los varones también están preocupados por los metrosexuales, ¿no? Por su peso, ¿no? Entonces consumen exceso de fibra y la fibra pues desequilibra los minerales, jala hierro, calcio, zinc. Y el exceso también hace perder minerales. La disminución del aporte proteico o cuando uno está enfermo, eso lo vamos a ver más adelante. O los factores endógenos, cuando está aumentada la reserva de hierro, se la comporta, es normal, es la respuesta del cuerpo. Cuando hay infección, cuando hay inflamación, también se afecta a la distribución del hierro. Cuando hay aclorhidria. Y esta es la manera como se regula. Miren, a partir del hígado se forma la hepsidina. La hepsidina es una sustancia que va a evitar la salida de hierro del macrófago, del duodeno, o sea, lo que se absorbe, y del hepatocito, a través de la inhibición de la ferroportina. Recuerden que la ferroportina es la que saca el hierro, ¿no?, del medio celular hacia la sangre. Si esta es inhibida, no sale el hierro a la sangre. Entonces, ¿quién regula todo esto? La hepsidina. ¿Dónde se produce la hepsidina? El hígado. El hígado, otra vez en el papel regulador del metabolismo. Recuerden que lo hemos visto en muchos papeles a lo largo del curso. Ahora estamos viendo cómo el hígado regula la circulación de hierro. Porque si yo produzco más o menos hepsidina, va a influir en los niveles de ¿qué? De hierro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner algunos ejemplos. Por supuesto que el hierro se necesita para formar la serie roja, ¿no? O sea, los eritrocitos, ¿no? Formar la hemoglobina. Entonces, vamos a suponer que el hepatocito tiene sensores. Detecta si hay o no hay oxígeno, detecta si hay o no hay hierro y detecta si estamos invadidos. O sea, también es parte de la respuesta del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a suponer, si no hay mucho oxígeno, si el hepatocito detecta que no hay mucho oxígeno, ¿cuál será la respuesta? ¿Mayor producción de hepsidina o menos producción de hepsidina si hay menos oxígeno? Menos, muy bien, a veces es lógica, ¿no? Menos, ¿para qué? Para que el hierro salga, ¿no? Circule, se forme hemoglobina y capte más oxígeno, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la altura hay menos presión de oxígeno, entonces hay menos hepsidina y más hierro sale. Por supuesto, ahí hay una menor producción, mucho menor producción de oxígeno y eso hace que se eleve la hemoglobina mucho más. Pero este es el mecanismo de regulación. Ahora, una persona que tiene anemia ferropénica, o sea, disminuido el hierro circulante, el hepatocito lo detecta, produce más o menos hepsidina. ¿Ah? Menos hepsidina, para que salga el hierro, porque está detectando que no hay. Tiene que salir el hierro para formar hemoglobina, ¿no es cierto? Y acá tenemos otro. Miren, cuando el hepatocito se da cuenta que hay un estado de enfermedad, acá está el ejemplo de los microbios, ¿no? Las bacterias, ¿no? Por ejemplo, invade el cuerpo, se enferma. Entonces, si se enferma, la hepsidina, ¿sale más o sale menos? Ahí los agarré. Si el individuo se enferma, ¿no? El hígado responde con más hepsidina o menos hepsidina. Si el individuo está enfermo, ¿ah? Más. Sale más. ¿Por qué? ¿Por qué sale más? Porque se entiende que el organismo se protege. Cuando el organismo se enferma, compensa. Entonces, lo que uno tiene que, como médico, hacer es comprender también el mecanismo de compensación del cuerpo. Es decir, si yo sé que el hierro libre tiene efecto redox, pero ese efecto redox es, digamos, contrarrestado de una persona sana porque tiene capacidad antioxidante normal. Pero una persona enferma, su capacidad antioxidante está venida a menos. Y encima le doy más hierro circulante, entonces más efecto redox, daño más el endotelio. Entonces la respuesta del cuerpo es sabia, porque acá lo que hace es producir más hepsidina, bloquea el hierro, disminuye el hierro circulante, disminuye la hemoglobina mientras haya enfermedad. Disminuye la hemoglobina mientras haya enfermedad. Eso es, cuando disminuye la hemoglobina, ¿qué enfermedad es? Anemia, ¿no es cierto? Ya, pero esta anemia no es ferropénica, como se supone que está baja, no, es una anemia inflamatoria por invasión, por estado de enfermedad. Por eso es que ese individuo se cura, la hemoglobina vuelve a subir.
O sea, es un mecanismo compensatorio. O sea, todo esto explica cómo es que cuando aumentan las necesidades, o está, por ejemplo, hay exceso de hierro. El hepatocito, si detecta exceso de hierro, ¿cómo la histidina sale en más o menor cantidad? En mayor cantidad para que no salga más hierro. ¿De acuerdo? Entonces, miren entonces qué pasa cuando hay esas enfermedades graves como la hemosiderosis, ¿no? Cuando hay exceso de hierro en el cuerpo, cómo se regula a través de la hepsidina. O sea, esta es la vedette, la hepsidina. ¿De acuerdo? La hepsidina. Y este es un cuadro para que ustedes vean qué importancia funcional tiene el hierro, el compuesto que contiene el grupo hemo, la hemoglobina, la mioglobina, las catalasas, la peroxidasa, la citocromoxidasa, ¿no? Que es la última parte de la cadena respiratoria. Las proteínas hierro-azufre, la succinato deshidrogenasa, tan importante en el ciclo de Krebs, tan importante en la oxidación de cuerpos cetónicos, tan importante en el ciclo de la urea, ¿no? Porque colabora el ciclo de Krebs ahí, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, acá hay que redondear ideas ya. Ya estamos en la etapa de redondear las ideas, ¿no? Otras enzimas dotadas de hierro no hemínico o hierro dependiente, ¿no? La lisilhidroxilasa para formar los enlaces de colágeno, ¿no? La fenilalanina hidroxilasa que forma tirosina, ¿no? Y cuya deficiencia puede causar deficiencia de tirosina y otras enfermedades. La triptofano hidroxilasa, ¿no? La monoaminooxidasa. Entonces, todas son enzimas, miren la cantidad de enzimas que dependen del hierro. Por eso es que cuando hay deficiencia de hierro, puede o no puede haber síntomas, porque es muy dispersa la acción del hierro. ¿Y cuál es la importancia del hierro? Es que repercute en el desarrollo, y esta es alguna hipótesis. Dice, en estadios tempranos de deficiencia de hierro, una disminución de receptores de dopamina dependiente de hierro en la corteza altera la neurotransmisión. Miren, con solo deficiencia de hierro. Y el peor ejemplo es cuando ya además de la deficiencia de hierro ya hay anemia, ¿ya? Porque hay efectos sistémicos que tienen que ver con la disminución de oxígeno en una función cognitiva, ¿no? O sea, está relacionado con la parte cognitiva, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo del impacto que tiene la deficiencia de hierro en el metabolismo. Miren, síntesis del grupo hemo, en la síntesis de porfirina, el ciclo de Krebs en el aporte de energía a través de la succinato de deshidrogenasa, en la síntesis de ácidos nucleicos, en la síntesis de catecolaminas, porque influyen esta enzima. Cuando yo le dije al inicio del curso que uno tiene que aprenderse enzimas claves, esta es una enzima clave. Así como hablamos de la glucoquinasa, la exoquinasa, la beta-hidroximetilbutanil-coenzima reductasa, todas esas enzimas claves no se olviden, porque esas enzimas lo van a tener que recordar más adelante por X patología. Acá la triptofano hidroxilasa, porque tiene que ver con la serotonina, ¿no? Y los neurotransmisores. Entonces, todos esos son detalles del gran impacto que tiene la deficiencia de hierro. Y por supuesto, uno puede darse cuenta, ustedes lo van a ver más adelante en sus clases, cuando hagan laboratorio, ¿no? Si es que no han eliminado el currículum, pues no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, acá, miren, esta es una extensión de sangre normal. ¿Por qué es normal? Porque la parte hipocrómica, o sea, menos teñida, es a las justas 1/3 del citosol. 1/3 del citosol, ¿de acuerdo? En cambio, cuando ya va más del tercio del citosol y se achica en tamaño, ya es microcitosis e hipocromía. ¿Y por qué les señalo esto? Porque la anemia ferropénica característicamente tiene microcitosis e hipocromía. ¿De acuerdo? Eso es por deficiencia de hierro. Y estos son los grupos prevalentes de susceptibles a deficiencia de hierro. Los niños, los adolescentes y las mujeres en edad fértil. Los niños porque están en rápido crecimiento, aumentan sus necesidades. Y a veces cometen el error de dar leche de vaca desde que nacen, ¿no? La leche de vaca tiene alta osmolaridad, mucho fósforo, poco hierro. O sea, solo es bueno para el ternero. Cada leche es propio de la madre a su hijo, ¿no? La vaca para su ternero, ¿no? Y así, el elefante, todos los demás, es de acuerdo a la... Inclusive el ser humano, ¿no? Cuando el niño nace antes de tiempo, esa leche está preparada para ese niño, ¿no? Entonces, esa es la fisiología del cuerpo. Cuando nacen prematuros y gemelos, ¿no? También es un riesgo. Los adolescentes en el estirón puberal o las niñas que comienzan a reglan irregularmente, ¿no? Mujeres en edad fértil por pérdidas menstruales,
muchas que utilizan dispositivo intrauterino o separase, ¿no? Y este es el cuadro que les da la idea cómo repercute la altura, ¿no? Miren, a nivel del mar no hay problema, la hemoglobina sigue siendo el mismo nivel, pero cuando ya aumentamos en altura, la disminución del oxígeno hace que la hemoglobina suba. Por eso que el nivel de corte va aumentando esta fracción. Por ejemplo, si un niño de 7 meses, 11 es el mínimo de hemoglobina, acá en Huancayo será 13.7, acá en Juliaca será 14.5 y acá cerca a Yanganuco será 15.5. ¿Me entienden? Entonces los niveles de corte aumentan de acuerdo a la altura. Entonces, por eso cuando ustedes tengan un paciente, ustedes van a aprender poco a poco cómo el criterio epidemiológico es importante acá. A ver, mira. Cómo el criterio epidemiológico es importante. El criterio epidemiológico, el criterio clínico y el criterio laboratorial, ¿no? Epidemiológico, ¿por qué? Porque le estoy preguntando su edad, de dónde viene, dónde vive, con quién vive, ¿no? Y el criterio clínico, qué molestias tiene, qué encuentro en el examen físico. Y el criterio laboratorial, qué exámenes traen, qué exámenes tienen, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte que ustedes van a aprender. No se duerman, ¿sí? Recuerden que el sueño es un regulador energético y hormonal, sí, pero no abusen. Ya, el zinc. Con respecto al zinc, hay, digamos, mucha importancia con recordar el zinc porque es un catión intracelular, actúa en la síntesis de relación de carbohidratos y grasas, ¿no? En la selección de proteínas y estructuras nucleicos, en la integridad de muchas organelas, en el transporte, función inmunológica. Recuerden que en las sales de rehidratación oral, por favor, agregan el zinc, porque eso restablece más rápidamente las defensas en el tejido intestinal, ¿no? Abundante en el núcleo, ¿no? Estabilizando estructuras del RNA y el DNA, es de su contenido en el hígado, en el páncreas, riñón y músculos, ¿no? Estriados, ¿no? Y también en otras zonas, como están acá en las enzimas óseas o en la parte de la estructura cristalina. El zinc tiene también, digamos, factores que estimulan la absorción del zinc y tiene factores que inhiben la absorción del zinc. Entonces acá están los ácidos orgánicos, los aminoácidos, el pH ácido. Acá está otra vez el ácido cítrico, los oxalatos, los polifenoles, el pH alcalino, ¿no? Que prácticamente son los mismos para los minerales. Entonces acá el zinc tiene que desligarse porque viene ligado, el zinc se desliga por proteasas, por ácido clorhídrico, y ese zinc tiene un carrier que le permite transportarse, y cuando se transporta e ingresa al enterocito, a través del Golgi va formando una proteína llamada metallothioneína. Entonces, cuando más zinc se absorbe, más metallothioneína se forma. Y al formarse más metallothioneína, esto inhibe el carrier para que ya no transporte y absorba más el zinc. Este es el zinc por este carrier. Pero también tiene una proteína, ¿no? Que también transporta zinc, que es una proteína que le facilita al enterocito tener un zinc más funcional, más fácil de disponer y más fácil para ir al medio de transporte, que son todos estos, ¿no? La albúmina, la alfa-2 macroglobulina, la transferrina, todos ellos transportan zinc, ¿no? Pero el zinc también, ¿no? Digamos, se absorbe en la parte superior, pero también en la parte final del intestino sigue absorbiéndose, ¿no? Y esto gracias también a esta proteína de transporte, que es la misma que la de arriba, y que facilita siempre que el zinc se absorba de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el zinc es facilitado, ¿no? Tremendamente por estos carriers que tiene diferentes tipos, ¿no? Y por supuesto una parte se elimina, pues, a nivel fecal, ¿de acuerdo? Dieta rica en proteínas favorece la absorción al formar quelato con los aminoácidos. En cambio, la fibra y los fitatos detienen su absorción. Ya absorbido el zinc es captado por el hígado. La albúmina es el transportador más importante, pero recuerden que hay otros medios de transporte que inclusive compiten con otros minerales. En la sangre se encuentran los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Y el zinc plasmático es metabolizable y fluctúa en respuesta a baja ingesta dietética, factores fisiológicos, lesiones o inflamación. Este es con respecto al zinc. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad en alimentos, ¿no? Pueden ver, el huevo como tiene menos cantidad, ¿no? La carne de res un poquito más, el hígado, las pecanas, ¿no? Esta es la manera como se absorbe entonces este zinc mediado por portador, ¿no? Y también se excreta.
porque tiene un sistema de regulación de entrada y salida, ¿no? Entonces, pero al final es captado por la albúmina, y recuerden la formación de metalotioneína. La entrada de zinc favorece la formación de metalotioneína. El exceso de metalotioneína ya inhibe la absorción del zinc y más bien favorece la absorción de cobre. Y estas son las funciones del zinc: en la síntesis proteica, replicación, diferenciación celular, en condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, en la actividad hormonal, en la IGF-1, que es el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, que ya vamos a ver que su relación está con el crecimiento y con la hormona de crecimiento, la osteocalcina, la fosfatasa alcalina. Miren estas: anhidrasa carbónica, carboxipeptidasa pancreática, el alcohol deshidrogenasa. En la cicatrización, por eso es que todas las cremas que tienen para heridas que ustedes conocen, todas tienen zinc. La más simple, para la descalzadura de los bebés, todos tienen óxido de zinc. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cicatrización de heridas, la síntesis de colágeno. Y la interacción hormonal, que lo vamos a ver más adelante, con la hormona de crecimiento, la tiroides, la testosterona y la insulina. Y por supuesto su función inmunológica, especialmente para los linfocitos. ¿Cómo influye en la neurogénesis, en la migración neuronal, en la formación de sinapsis y en la neurotransmisión? Por eso repercute en la función cognitiva del zinc. Y las fuentes alimentarias: carne de res, pescado, ave de corral, ¿no? Ustedes saben que el ave de corral es diferente al ave que venden pues las empresas grandes, ¿no? El ave de corral para encerrado o para caminando. Para caminando por toda la granja, el patio, ¿no? Entonces es una ave que tiene más masa magra, menos grasa, ¿no? En cambio las otras son aves de engorde nada más, ¿no? Esa tiene más grasa, pues si no se movilizan, solamente comen, ¿no? Entonces, acá hay otras fuentes, ¿no? Mariscos, cereales, y en general el consumo de zinc se relaciona con el consumo de proteínas. Por eso es bien difícil que haya deficiencia de zinc. Si una persona consume unas proteínas especialmente de alto valor energético, de alto valor biológico, es bien difícil que tenga deficiencia de zinc. Participa en el crecimiento. ¿Por qué? Porque justamente participa como catión en las enzimas que tienen que ver con el crecimiento celular. Estas enzimas son importantes. Miren estas enzimas: RNA polimerasa, DNA polimerasa, timidina quinasa, fosfatasa alcalina. Todas ellas son metaloenzimas en las cuales hay zinc. Por eso que tiene que ver con el crecimiento y la diferenciación celular. Induce la formación de dímeros de hormona de crecimiento. Induce la síntesis de IGF-1, que es el factor de crecimiento semejante a la insulina y el que favorece la elongación ósea, o sea, el crecimiento. Entonces, por todo ello estimula el crecimiento, pero eso no quiere decir que a un chato le va a dar zinc para que crezca. Eso no es posible. Eso a una persona normal no lo puede hacer más alto, ¿no? Hay ciertas estrategias, por supuesto, ¿no? Pero ahí chatos, pues no se puede hacer nada, ¿no? Y la deficiencia sigue muy rara. Fue descubierta en una población iraní, ¿no? Donde había retardo de crecimiento, de la maduración sexual, había hipogonadismo, hipotermia, ¿no? Pero es bien rara, con alopecia, alteración de la cicatrización, ¿no? Hay enfermedades genéticas, alteración del gusto, porque el zinc tiene que ver con la hipogeusia, o sea, con la activación de las papilas gustativas, ¿no? Con el sabor, ¿no? Recuerden que el ejemplo más claro cuando ustedes se resfrían. Cuando ustedes se resfrían, ¿no? Se congestionan, no sienten el sabor de los alimentos, ¿no? Más o menos así es que siente un paciente que tiene deficiencia de zinc. Y acá está el zinc en el apetito, ¿no? Porque estimula el neuropéptido Y, ¿no? Eso se ha visto, no es una gran faena, pero estimula y activa a la gustina, que es una enzima que tiene que ver con las papilas gustativas y permite el sentir el gusto, ¿no? Y así van acompañados, porque ya estamos llegando al final del curso, ¿no? Pero yo creo que van a ir más alegres, ¿no? No creo que se vayan así. El cromo es más conocido como factor de tolerancia a la glucosa. Así se le conoce al cromo, porque tiene que ver con la insulina, ¿no? Favorece la acción de la insulina, ¿no? Tiene que ver más con el carbohidrato. Eso no quiere decir que a un diabético le va a dar puro cromo, especialmente si sabemos que el cromo está ¿en dónde creen que está el cromo? ¿Dónde se imaginan que está el cromo? Lo que consumen cuando se van los viernes a las discotecas,
a cantar, karaoke. ¿Dónde? En la levadura de cerveza. Hay buena cantidad de cromo. Se puede tomar un vasito, pero ya 2 es un vicio y 3 ya es una orgía. Bueno, entonces el cromo interviene mucho más en el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Y recuerden que esto tiene que ver con factores de tolerancia a la glucosa, pero que también lleva ácido nicotínico y glutatión, ¿no? Y acá tiene que ver el selenio, ¿no? Con las proteínas también, ¿no? Pero en realidad más se restringe la actividad cardíaca. El cromo es absorbido no en todo el porcentaje, ¿no? Su absorción es constante, se facilita por la presencia de aminoácidos, ¿no? Hay eliminación urinaria, hay pérdida a través del ejercicio, traumatismos físicos, o cuando hay consumo elevado de azúcares simples, ¿no? Y la absorción del cromo es inhibida por el hierro, por ejemplo, por el calcio, por el zinc, ¿no? Entonces imagínense cómo es bien, digamos, regulada la absorción del cromo, y es transportada por la transferrina, ¿de acuerdo? A los diferentes órganos. No es fácilmente señalada la deficiencia de cromo, es bien difícil medirlo en los tejidos, en la sangre, ¿no? Se le relaciona más con el metabolismo de carbohidratos, ¿no? El deterioro puede producir deterioro de la tolerancia a la glucosa, hiperglicemia, que eso, les vuelvo a repetir, no significa que sea tratamiento para la diabetes, ¿de acuerdo? Estamos hablando de individuos sanos. Acá está el cromo, mejores fuentes, levadura de cerveza, ostras, hígados, papas, quesos, hierbas aromáticas, otras fuentes, ¿no? Con la depilación del grano de trigo se pierde cromo, ¿no? Así que me dijeron bebe y bebe la levadura de cerveza, ¿no? A veces cuando uno no da bien el mensaje, ¿no? El selenio es otro antioxidante, y especialmente porque participa en la glutatión peroxidasa, el selenio. A nivel de la membrana con otros antioxidantes, elimina radicales libres, reduce peróxidos celulares, es su papel en la membrana celular, ¿de acuerdo? Incluye la absorción y retención de vitamina E, triglicéridos, aumenta la eficacia del sistema inmunitario, interviene previniendo formación de coágulos, ¿no? Elemento indispensable para la formación de hormonas tiroideas, como vamos a ver las siguientes semanas. Contrarresta efectos perjudiciales de los metales pesados, por ejemplo el mercurio, ¿no? Unido al beta-caroteno, que es el otro antioxidante, ¿no? Protege las membranas del daño oxidativo, ¿no? Entonces, ojo, acá todos los antioxidantes hay que ponerlos en el mismo saco, ¿no? Estamos hablando ahorita del selenio, del beta-caroteno, ¿no? Y hemos hablado de la vitamina E, el tocoferol, son los antioxidantes. Esta es la absorción en la parte alta del intestino, ¿no? Al principio se transporta en la albúmina, luego en la alfa-2-globulina, ¿no? Y el aumento de su ingestión incrementa su eliminación urinaria. Entonces, así como se absorbe, se elimina. Ahí están los alimentos. Pero es bien raro que haya deficiencia de zinc. Estas son enfermedades raras. La enfermedad de Keshan, ¿no? Escrita en una provincia de China. La enfermedad de Kashin-Beck, nunca la he visto, ¿no? Eso lo ven en los libros, ¿no? Pero esto es bien raro. Pero son enfermedades que hay que señalar, ¿no? Porque eso puede ser pregunta de NAM también. ¿Cuál es la enfermedad? ¿La enfermedad de Keshan está relacionada con qué mineral? Ya, un punto de NAM. Y el cobre, que está en el hígado, el cerebro, ¿no? Esto también tiene que ver con otras cosas. En el músculo hay menos cantidad, ¿no? Cerca del 90% del cobre se incorpora a la ceruloplasmina, que también tiene capacidad antioxidante. El resto se une a la transcupreína y aminoácidos. Es componente de muchas enzimas, como muchos otros minerales, ¿no? Entonces su deficiencia es la falla, explican por la falla enzimática, ¿no? Entonces tiene que ver qué enzima se está afectando, ¿no? Actúa en la oxidación del hierro antes que se transporte en el plasma, así los protege contra los oxidantes, ¿no? Por eso que es un antioxidante también, funciona como antioxidante. Esta es la función de las cuproenzimas. Todas estas enzimas tienen cobre. Miren, citocromoxidasa otra vez. Superóxido dismutasa, famosísima, ¿no? La tirosinasa, la lisiloxidasa, la aminoxidasa, la dopamina beta monooxigenasa y la famosa fenilalanina. Son enzimas claves. Tienen que recordarlas ahí. Tienen que enamorarse un poco.
¿Por qué? Porque tienen repercusión en muchas funciones. Y acá está la absorción. Se absorbe, este más alta en el estómago, ¿no? Llega a su máximo en el intestino delgado, y su absorción va disminuyendo conforme se va ingiriendo, ¿no? El cobre se absorbe se transporta unido a la albúmina, se presenta en la sangre también como la seroplasmina, se excreta por la bilis, se elimina por las heces. Hay pequeñas cantidades que se eliminan en orina, sudor, sangre menstrual. La cantidad de cobre que se absorbe está regulada por la cantidad de metalotioneína. Recuerden, ¿quién estimula la síntesis de metalotioneína? El zinc. Al aumentar la metalotioneína, bloquea la absorción del zinc y aumenta la absorción del cobre. Una metalotioneína baja favorece la absorción del zinc y inhibe el cobre. O sea, la metalotioneína es el regulador de la absorción del cobre y del zinc. Y para el transporte, la transculpaína o histidina. La unión cobre-albúmina también es importante como depósito del cobre. Deficiencia de cobre es bien difícil también, ¿no? Hay hasta anemias, neutropenia, leucopenia, la enfermedad de Menkes, que es un estado genético de mala absorción del cobre. Es una enfermedad rarísima también, ¿no? Y finalmente vamos llegando a los dos finales, el yodo. Esto lo vamos a hablar más en la parte de hormonas tiroideas. Solamente quiero recordarles que el yodo tiene su única función más importante, es que participa en la formación de las hormonas tiroideas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el yodo, ¿no? El yodo en nuestro país tiene una disparidad, ¿no? Hay mucha irregularidad en la distribución, porque, por ejemplo, del mar se elevan más o menos 400.000 toneladas de yodo en las nubes, ¿no? Entonces, todo eso aparece en la costa. Por eso que en la costa no hay deficiencia de yodo, porque todo, hasta hacemos así, en el buen sentido, no así, en el buen sentido, ¿no? Y inhalamos yodo, ¿no es cierto? En cambio, cuando esas nubes pasan a la sierra y a la selva, cae como lluvia. Se entiende que ahí cae yodo, pero ¿qué pasa en la sierra y en la selva, especialmente las cejas de selva? El terreno es medio irregular, entonces algunas zonas se quedan enriquecidas de yodo, otras no. Entonces por eso que hay zonas de deficiencia de yodo. Entonces yo cultivo en las zonas de deficiencia de yodo, esos alimentos son pobres en yodo y las otras no. Especialmente las poblaciones lejanas donde están acostumbrados a consumir lo que producen y no hay el trueque, porque ese es un mecanismo también no solamente comercial, sino que permite variar alimentos. Por ejemplo, los pueblos pueden tener deficiencia de yodo, pero si están consumiendo alimentos del pueblo cercano donde hay yodo, se están consumiendo yodo, pero todos no lo hacen. Entonces, por eso es que nuestro país tuvo un momento de crisis en los años 70, donde había mucha deficiencia de yodo. Al haber deficiencia de yodo, no se formaba la hormona tiroidea, y eso hacía que la hormona tirotrofina se elevara, y eso provocaba el bocio, el aumento de la glándula tiroidea, ¿no? Ese es el bocio endémico por deficiencia de yodo. Eso vamos a ver mejor cuando hablemos de hormonas tiroideas. Pero acá tiene que ver con la formación de hormonas tiroideas. Y el flúor tiene que ver con la formación de hidroxiapatita, ¿no? La fluorapatita, ¿no? Y entonces, y esto tiene que ver con la conservación del esmalte y los tintes, ¿no? Así debe estar la mente de ustedes. Cuando uno va avanzando en la carrera, si a uno le gusta la medicina, por supuesto, ¿no? Se supone que a todos les gusta la medicina, todos tienen que leer, ¿no? Ahora el medio electrónico es apabullante, ¿no? A veces me llegan, ¿cómo hubiera querido ser estudiante en ese momento? La información es tremenda, tremenda. No se imagina, tengo una página donde llegan 2000 bibliografías, no tengo tiempo de leer todo. Por eso que algunos me piden bibliografía, manden su bibliografía, mandarle bibliografía, porque a mí me sobra la bibliografía. ¿Cómo quisiera haber tenido eso antes? La oportunidad es tremenda. Ahora ya no hay que ir a la biblioteca. Miren, ¿cuánto tiempo ya no hubiera ido a la Biblioteca Nacional, no hubiera ido a la Biblioteca de San Marcos, no hubiera ido a la Biblioteca de Cayetano, que me trataban mal, porque era de Villarreal, ¿no? En ese tiempo era peor, ¿no? ¿Seguro que es de Villarreal? No, acá no necesitan ustedes. Y así era, ¿no? Entonces, no hubiera pasado por todo eso, ¿no? Biblioteca en lo que llamaban antes el Hospital Obrero, que ahora es el Almenara, ¿no? La biblioteca pequeña que había. O la biblioteca de los Hospital de Niños, que es la biblioteca de San Marcos, que está ahí hasta ahora, ¿no? Para ir ahí, ¿no? Pero ahora todo esto está en maquinitas. Todo esto está en maquinitas. Entonces la oportunidad de leer es bastante, ¿no? Entonces por eso me llama la atención cuando alguien no lee, ¿no?
cuando alguien no estudia, ¿no? Y más me llama la atención cuando un estudiante opta no solo por el estudio, sino por otros métodos, ¿no? Entonces, claro, todos cometemos errores, ¿no? Todos tenemos la capacidad para superar el error, pero ya se cometió, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es tampoco, digamos, es una cuestión personal, ¿no? No es una cuestión personal, no es cuestión personal, es cuestión de ética, de dignidad, de ser un estudiante de medicina y después ser médicos. ¿Cuántos médicos hay que no tienen ética? Por ejemplo, digo un pequeño detalle nomás. Existe la costumbre siempre de que al hijo del médico tú no le puedes cobrar. O al papá del médico no le puedes cobrar. Y eso es así. Yo nunca cobro a los hijos del médico, a los papás de médico. Eso no se puede. Pero hay personas que se cobran, ¿no? Y a mí me lo enseñó cuando yo estaba muy joven, un ginecólogo de San Marcos, que primero me había enseñado investigación y ya falleció. Cuando atendía a mi primera hija, nunca me cobraba, me hacía ecografía a mi señora, a mi primera hija, hace 30 años, ¿no? Pero ese ejemplo, por ejemplo, ese solo ejemplo es lo que significa un médico. Un médico va más allá de lo que es una simple persona. Entonces, hay que tratar de no caer en lo que les dice lo que es un buen estudiante o un médico. Por eso a mí me fastidia, me indigna cuando alguien se desvía. Pero sí, lo admito, yo creo que hay oportunidades para corregir. Pero ya se cometió el error. Entonces, como todo ser humano, yo tengo que asumir